Bueno, como les dije, en el trabajo de hoy vamos a trabajar con un círculo. En este círculo, como ven, yo marqué varios círculos, digamos, internos. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar una guía para el trabajo que voy a hacer. Una guía que me ayude nada más, ¿verdad? Ustedes pueden trabajar sin la guía si quieren, pero siempre yo les trato de facilitar un poco el tema. Como ustedes ven acá, si yo separo un poco los hilos, van a ver que hay marcas, ¿sí? Yo tengo que trabajar 5 hilos, ¿sí? Son los que van a tener mi motivo. Y después el círculo final que está arriba. Y para que la distancia más o menos pueda manejar, entonces yo marqué en mi tela, antes de cargar mis hilos, por supuesto. Espera. El trabajo que voy a hacer es este. Y ahora entienden por qué voy a necesitar esas guías dibujadas. Para que yo pueda nada más que trabajar tranquilo. Parece muy difícil, pero no es difícil. Tiene varios pasos, varias etapas. Por eso yo lo estoy trabajando con colores diferentes. Ven que acá yo cambié mi color del hilo. Pasé del rosa al verde para que esto se note. Pero en realidad esto queda más lindo haciéndolo todo en un color. Entonces yo voy a trabajar esta primera línea, que es la que está abajo. Yo ya hice mi centro, como siempre hago mi centro. Este motivo empieza por esta línea que está acá azul. Ven que yo vengo, subo, sigo. Esta es toda la misma línea. Yo por eso dibujé cada paso en un color. Miren la cantidad de anotaciones que tengo acá. Yo dibujo mucho antes de presentarles un dechado para que les sea fácil y para que de una vez se aprenda. Yo voy a empezar haciendo esta línea voy a tomar 10 hilos sueltos, o sea, voy a hacer filetes sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después voy a subir, voy a tomar ese último hilo con el siguiente y bajo y hago ya el primero del, digamos, el segmento siguiente. Este es el 9º hilo, ¿sí? De lo que estoy haciendo, así tomando de a 1. Yo esta parte nada más le voy a hacer así bien despacito para que lo entiendan. 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomo el 10º hilo, ahí, y ese mismo 10º con el siguiente hago los dos juntos, un poquito más arriba. ¿Sí? Y tomé los dos juntos. Ven acá el 10º hilo que tiene, este hilo tiene 2 nudos, filete, tiene el abajo y el arriba. Y ahora voy a bajar, obviamente, y voy a tomar de ese mismo grupo, el que no tiene nudo abajo. Parece un trabalengua, pero la verdad que van a ver que esto es muy lindo. Y ahora voy a repetir, voy a tomar 10 y después tomo el 10º y el 11º juntos, 10, el 10º y el 11º juntos, y así voy a hacer toda esta vuelta. Terminada la primera vuelta, ven acá donde yo empecé fue mi último grupo que hice acá de a 2, ven. Yo hice un cambio de color de hilo y voy a empezar, digamos, con este punto acá. Entonces voy a tejer una línea de filete tomando un hilo. De ahora en más vamos a tomar un hilo en esta próxima vuelta, tomando un hilo de cada uno, ven, de los que yo tengo abajo. Entonces yo voy a hacer este primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este 8 voy para arriba y hago 1, 2, 3, 4. En ese 4 bajo y sigo. Entonces yo terminé, subí mi tejido, voy a hacer un punto filete sobre cada uno de los puntos de abajo. Van a ver, ven que yo al cambiar el hilo, ustedes van a poder reconocer cada una de las vueltas. Y es lo interesante de este trabajo, ¿verdad? Ahora estoy llegando, acá ya voy a dejar de hablar para concentrarme.
Ven, acá yo estoy llegando al último grupo antes de, al último hilo antes del grupo. Entonces voy a hacer mi filete siguiendo esa línea. Y ahora en ese mismo hilo voy a subir un poquito. Siempre tomo los hilos de a uno en esta vuelta. Y en este cuarto es que le dije que yo voy a volver a bajar. Miren, ahora ha salido el sol. Y estaba nubladito recién. Y ahora ha salido el sol y bueno, me da un poquito el sol ahora acá. Y se fue otra vez el sol. Voy a repetir, voy a hacer lo mismo. Voy a tomar uno sobre cada uno de estos hilos hasta llegar a este. En este subo, hago 4, bajo por el mismo hilo y hago. Y así voy haciendo todo alrededor. Miren qué lindo está quedando. Acá ya estamos terminando la segunda vuelta. Yo ya hice acá un cambio de color porque voy a volver a usar el verde en el siguiente. Acá ven, este es el primer punto en el que yo me inicié. Este es el cuarto de esta fila de acá arriba. Y ahora voy a trabar por este mismo, ¿sí? Porque que es el mismo hilo. Si ustedes ven ahí, ven, es el mismo hilo. Y voy a trasladarme nada más que un poquito para hacer desaparecer ese añadido de hilo. Y ahí, hasta ahí voy a hacer. Y voy a traer mi papel que está acá abajo, que tiene mi molde. Ya terminamos esta vuelta y esta vuelta. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, vamos a hacer en la siguiente. O sea, vamos a tejer un punto filete arriba de cada uno de los puntos filetes. Y cuando empieza este hilo que tiene 2 filetes, uno abajo y uno arriba, ahí, ven, antes de llegar ahí hacemos eso, hacemos el filete abajo y subimos arriba, subimos, digamos, por el mismo hilo. Y ahí, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 filetes, ¿sí? Para que tenga esta forma. Después bajamos por el mismo hilo y de vuelta hacemos nuestros puntos filetes, ¿sí? Acá estoy acá, ¿verdad? Yo tengo que venir en este hilo, es el que yo ya voy a iniciar mi subida, digamos, ¿verdad? Entonces yo sencillamente voy a subir acá por este hilo. Voy a hacer mi filete. Ven que yo volví a cambiar al verde para que distingamos cada vuelta, pero les digo que queda más lindo cuando es todo del mismo color. Hago el otro filete. Es decir que si acá empieza, ven, acá está mis 2 filetes sobre el hilo de cargado, entonces acá este hilo es el que va a tener un filete abajo y un filete un poquito más arriba. Giré un poquito esto para poder trabajar un poco más cómoda. Tengo los 6 y ahora tengo que bajar mi filete por el mismo hilo. Eso es lo que no me voy a cansar de decirles, para que no se confundan. Y ahora hago de vuelta acá. Bueno, hasta acá nada más llegamos. ¿Por qué? Porque obviamente esto lo van a repetir una y otra vez. Y ya saben, antes de llegar al grupo, ahí inician sus 2 filetes en forma vertical, digamos, sobre el mismo hilo. Voy a hacer hasta llegar a ese lugar nada más. Este es el último hilo antes de que llegue el grupo de subida. Y acá voy a subir y hacer otra vez. En este nivel vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 filetes sobre estos hilos de arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre estos de abajo. ¿Sí? Eso también les va a ayudar a, digamos, a no marearse. Vamos completando nuestro trabajo. Vamos a hacer el próximo nivel. Y yo acá terminé, ven, acá junté inicio y final. Bueno, y acá sí tengo que hacer esto. Y ahora tengo que subir. Pero esto acá
así va a ser la parte de arriba. Y como todas las vueltas que dimos, en cada vuelta yo hago 2 menos en la parte más baja de mi tejido y 2 más en la parte alta. En este caso vamos a hacer 8 y siempre haciendo esa bajada vertical sobre el mismo hilo. Voy a bajar acá, ¿sí? Y acá voy a tener con ese primero 4, nada más que 4. ¿Por qué? Porque ahora ya voy a subir y voy a hacer los 8. Son controles. Si no quieren hacer ese contaje, no lo hagan. Solamente déjense llevar y déjense guiar por digamos, esta subida que tenemos acá. Completo esta vuelta y ya venimos para hacer la vuelta final. Terminamos esta vuelta y ahora viene la última, que tiene un pequeño acá, una pequeña diferencia. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 puntos juntos, 2 hilos juntos, perdón. Vamos a tejer con el punto filete y después todos los puntos de acá arriba y de vuelta después los 2 puntos juntos, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene esta vuelta. Voy a hacer primero los 2 puntos juntos, ¿sí? Voy a subir acá por este hilo. Ok. Y lo que primero voy a tejer son estos 2 puntos juntos que me dice mi esquema que tengo que hacer. Y ahí, ¿qué hago? Voy a subir otra vez por uno de los puntos. Bueno, y ahora voy a tejer todos estos que me encuentro acá. En este caso, ¿se acuerdan? En el anterior teníamos 8 hilos tejidos con este punto filete y ahora vamos a tener 10 porque son 2 más. Y se forma esto, realmente es tan lindo y parece tan complicado, pero no lo es. Acá, ven, llegué a este lugar y ahora ¿qué voy a hacer? Los 2 puntos juntos de acá abajo. Ahí, y de vuelta subo por el mismo hilo. ¿Ven? Y ahí hago la vuelta entera hasta llegar a este punto. Voy a trabar acá para poder, ahí está, y de vuelta llevo hasta acá arriba y ahí ya voy a empezar mi filete final, que es el filete que voy a hacer, el que siempre hacemos, tomando los hilos de a uno por el borde de nuestro trabajo. Ahí. Ahora voy a hacer todo alrededor para darle la terminación. Y este trabajo que se llama Uraite Yoai queda de esta forma cuando está terminado. Es muy lindo. Y les digo que se usa muy poco hilo. Si lo hacen de un solo color, queda aún más lindo, ¿sí? Ahí cuando se hace de un solo color no se distinguen bien las vueltas. Entonces creo que ese es, digamos, ese es el encanto que tiene, ¿sí? Cuando está hecho tanto cargado como tejido en un solo color. Bueno, este es el trabajo que hicimos en este video y ya veremos qué hacemos en el próximo. Les cuento algo, que yo ya estoy preparando cosas de Navidad. Y nos vemos en el próximo video, que como siempre vamos a hacer un buen y hermoso trabajo de ñanduti.